Bienvenidos a este espacio Vladimir a la Una. Hoy vamos a conversar con el rector del Consejo Nacional Electoral, Vicente Díaz, quien por supuesto ha tenido una actuación muy protagónica en todos estos procesos electorales durante ya unos cuantos años. Y su periodo está vencido, pero hasta ahora la Asamblea Nacional no ha realizado el proceso de selección de la comisión que a su vez tiene que trabajar en las postulaciones de los nuevos integrantes del Consejo Nacional Electoral. Y al darle la bienvenida a Vicente Díaz le pregunto, Vicente, ¿tú te quieres quedar en el CNE mucho tiempo más? Bueno, Vladimir, primero que nada felicitarte por tu programa, por Gracias. este nuevo espacio. Creo que es un aporte importante a la polémica política venezolana por tu estilo y por tu trayectoria. Gracias, y sobre lo que me preguntas, te arranco diciendo un par de cosas. La primera de ellas es que efectivamente la Asamblea Nacional está en mora con el país, no con los rectores. En el caso mío está en mora conmigo porque yo desde que arranqué mi gestión manifesté públicamente que yo me quedaba hasta el primer periodo, que yo no pensaba repetir. De manera que está en mora con el país y es un tema que tiene que resolver la Asamblea Nacional y que debería haberse abocado antes de las elecciones de abril, que no lo ha hecho todavía y que no hay ningún movimiento en el ambiente político parlamentario que indique que lo van a hacer en los próximos días, sino que está abocada a cosas como lo que han anunciado para el día de hoy, que la Asamblea Nacional del día de hoy va a discutir un tema que probablemente le da un golpe bajo el cinturón, como dicen en el boxeo, al Estado de Derecho venezolano, porque van a discutir el allanamiento por mayoría simple de la inmunidad parlamentaria, que es una figura de protección parlamentaria en el mundo entero. Existe en el mundo entero y tiene su origen en las monarquías parlamentarias, cuando los reyes, cuando un diputado tomaba una acción que no le gustaba a la monarquía, entonces lo acusaban de algún delito. Y entonces para proteger eso, para evitar eso, entonces se creó la figura del fuero parlamentario. En Venezuela está establecido que esa figura solamente puede ser suspendida por la vía de lo que establece el artículo 187 de la Constitución, que dice que solamente se puede calificar y suspender a un diputado con 2/3 partes de los votos parlamentarios, esto es con 110 votos. Sin embargo, en este momento no hay ningún bloque político que tenga 110 votos, que por cierto son la misma cantidad de votos que se necesitan para designar a los rectores. No hay ningún bloque político que lo tenga, Vladimir. Y sin embargo, hoy se va a proceder a un allanamiento de la inmunidad parlamentaria pasando por encima de la Constitución, ¿no? Ahora, por supuesto que el CNE no es un organismo, Vicente, que decide sobre esta materia, porque eso es competencia del Tribunal Supremo de Justicia y de la propia Asamblea, si así lo decide. Y en todo caso le corresponderá al Tribunal Supremo de Justicia determinar la constitucionalidad o no de lo que haga la Asamblea, pero el CNE perfectamente puede opinar. ¿Ese tema se discute, por ejemplo, en los directorios o no es materia de la agenda? Es que fíjate cuál es el tema. Yo soy el presidente de la Comisión de Participación. Ajá. Cuando yo llegué al Consejo Nacional, el objetivo de mi comisión y el CNE está dividido en 3 patas. La pata que organiza las elecciones, que es la Junta Nacional Electoral, la que tiene que ver con el registro electoral y registro civil de las personas, y la de participación política y control de financiamiento, que es la que me corresponde a mí, que yo soy el presidente de esa comisión. Cuando yo llegué a esa comisión, en el año 2006, nos encontramos con la situación siguiente. De cada 10 venezolanos que tenían el derecho a votar, solamente 2 y pico, 2.5, habían votado en la última elección, en la elección parlamentaria del 2005. Hubo un rechazo generalizado a la convocatoria de ese proceso electoral y no se materializó una participación masiva. Y nos propusimos como gestión el devolverle al venezolano la confianza en el sistema electoral, por un lado, y a los partidos, porque el 100% de los partidos de oposición se negó a participar en ese proceso electoral. Hoy eso se ha revertido. Hoy participan en las elecciones todos los partidos, el 100% de los partidos, por primera vez en la historia, el 100% de los partidos participan en la elección y los electores van a votar masivamente en las elecciones. Pero cosas como lo que está sucediendo hoy en el Parlamento, bueno, ponen en entredicho todo esto, porque el diputado Richard Mardo fue electo por votos del pueblo. El pueblo salió a votar por Richard Mardo y votó por él y le dio 2 cosas. Uno, la facultad de representar a sus electores de su circunscripción y 2, una protección
para que no pudiese actuar con libertad y no impelido por procesos que afectaran su libertad de actuación como parlamentario. Cualquier parlamentario que puede ser sometido a juicio, si un parlamentario comete alguna irregularidad, puede ser sometido a juicio. Ojalá que esos juicios sean por cosas efectivamente administrativas y no por manipulación política. Por cierto, Vicente. Pero, para terminar un segundito de la idea, pero la Constitución establece un mecanismo de protección, que es la inmunidad parlamentaria, y pide, la Constitución lo establece así, que para que ningún partido, teniendo una mayoría circunstancial, pueda allanar la inmunidad parlamentaria de otros parlamentarios, entonces le pide que sean dos terceras partes, es decir, 110 votos. Y hoy por hoy ninguna fuerza política lo tiene, de manera que lo que anuncian que va a suceder en la Asamblea Nacional de hoy es un golpe bajo, un golpe muy bajo a la Constitución y al Estado de Derecho venezolano. Ahora, todo eso tiene un origen, más allá del asunto que tú estás planteando, que por supuesto es medular, todo eso tiene un origen en la prohibición constitucional de financiar las campañas electorales con dineros públicos, que a la larga parece que es mejor que el hecho de que tengamos candidatos financiando sus campañas con dinero o provenientes del erario público por vía de alcaldías y gobernaciones o provenientes de otros sectores menos, digamos, menos transparentes. Es que esa prohibición constitucional, efectivamente, como tú dices, es el origen de todo esto. Esa prohibición constitucional hace que solamente pueden hacer política los ricos. Solamente pueden hacer política los ricos. Porque si el Estado no financia, asumiendo que no puede haber democracia en ninguna parte del mundo sin partidos, porque los partidos postulan y nombran candidatos. Si tú le cercenas la posibilidad del financiamiento a los partidos, bueno, ¿de dónde sacó plata para participar en contiendas electorales? Y más en países como Venezuela, donde el gobierno nacional participa activamente en las campañas electorales. Entonces, efectivamente, hay un origen en esto, un pecado originario en esto, que es que los partidos no se pueden financiar con recursos públicos. Anteriormente, los partidos podían obtener recursos del Consejo Nacional Electoral para financiar sus actividades ordinarias y de campaña. Actualmente eso está prohibido. Entonces, ¿qué le queda a los partidos? Bueno, lo que llamamos popularmente martillar. Martillar, buscar plata de distintas maneras. Todas esas maneras tienen que ser legales. ¿Cuáles son las maneras como se busca plata? Bueno, pidiéndole a gente que ayude a financiar las campañas. Y este es un país que hace elecciones a cada rato. En los últimos 8 meses hemos tenido 4 campañas electorales. Sí. 2 campañas presidenciales, una regional y estamos arrancando ahora una municipal. Eso se requiere una cantidad enorme de recursos. ¿Qué hacen entonces los candidatos y los partidos? Que normalmente y legalmente es, bueno, pedirle amigos a gente que contribuya para financiar sus campañas. Eso no tiene nada de particular. Vicente, tenemos que ir a la pausa, pero seguro. Aquí hay un tema que también es importante y tiene que ver con las condiciones de participación. Fíjate que todavía se mantiene la impugnación de Enrique Capriles al proceso. Él dice que le robaron las elecciones, palabras más, palabras menos. Te pregunto, ¿Capriles ganó las elecciones o no las ganó? Y segunda pregunta que te dejo para que respondamos luego de la pausa. ¿Van a cambiar las condiciones de participación para las elecciones del mes de diciembre? Ya regresamos aquí en Vladimir a la Una con Vicente Díaz, rector del CNE. Ya venimos.